Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la Biblia aquí en el canal de YouTube. Gracias por acompañarme, por estar aquí, por hacer este espacio para poder estudiar la palabra de Dios y en la palabra poder encontrar enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Así que felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Te envío un fuerte abrazo. Si aún no me conoces, es la primera vez que alguien te envió el enlace o por casualidad te has topado con este video. Mi nombre es Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista y me da mucha alegría poder recibirte y continuar nuestro estudio de cada semana. Me refiero, ahora estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Y como la palabra de Dios dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que si tu deseo es aumentar tu fe, estás en el lugar correcto porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo por favor en este momento. No te toma más de 5 segundos. Dale clic ahí al botón de suscribirse. Comparte este video con otros. Deja un comentario porque de esta manera vamos a poder alcanzar a otras personas que hasta aquí no hemos alcanzado. Y si quieres unirte a la comunidad en WhatsApp, donde diariamente comparto un resumen, un comentario diario de lo que estamos estudiando, también vea el primer comentario de este video y allí vas a encontrar un enlace, dale clic al botón y vas a estar ya perteneciendo a nuestra comunidad en WhatsApp. Sin más, vamos a prepararnos. Biblia en mano, querido amigo, por favor, Biblia en mano. Si no tienes este material, la Biblia es indispensable. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda iluminarnos y enseñarnos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque tu amor es inmensurable, porque tu gracia nos alcanzó y hoy tu gracia nos da la oportunidad de conocerte más para poder saber quién eres y qué quieres hacer en nuestra vida. Te pido, Padre eterno, que puedas abrazar a cada uno de los que al otro lado de esta pantalla hoy están sufriendo. O tal vez alguna mala noticia han recibido. Pero Padre Santo, tu Santo Espíritu no solamente nos colme de paz, sino también pueda hoy abrir nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra en nuestro corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta semana es lección número 4 y el título es muy interesante. Dice, el conflicto detrás de todos los conflictos. Vamos a leer el texto principal de la semana. Esto se encuentra en el libro de Josué capítulo 10 versículo 14 y la Biblia dice así: no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Vivimos en tiempos de guerras, en tiempos de conflictos. No me refiero únicamente a guerras familiares, laborales, sino conflictos bélicos que han causado la muerte de millones y millones de personas. Hay guerras que aparentemente se ganan con armas, pero hay otras guerras que también se lidian en el silencio. Pero sabes una cosa, hay una guerra que atraviesa todas las demás guerras. Y si el ser humano no logra comprender esta guerra de la cual hoy estoy hablando, difícilmente va a entender por qué ocurre lo que hoy está viviendo. Y definitivamente la interpretación que le damos va a depender de qué tipo de guerra es la que nosotros vemos y entendemos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando abrimos el libro de Josué, nosotros nos vamos a dar una gran sorpresa, hasta desconcertante diría yo. ¿Cuál es? El hecho de que ese mismo Dios
que liberó a Israel de la esclavitud, ese mismo Dios que los hizo cruzar el mar y también el río, como hemos estudiado, qué curioso que ese mismo Dios ahora ordena conquistar Canaán, pero destruyendo absolutamente todo lo que hay a su paso. Y me refiero a destruir no solamente la ciudad, sino acabar con la vida de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de animales. Y cuando uno plantea este tipo de situación, uno puede llegar a preguntarse, si es que ya no te has preguntado antes, ¿cómo puede un Dios de amor convertirse en un Dios de guerra? ¿Será que Dios disfruta ver guerrear a su pueblo? ¿Disfruta acaso Dios de destruir, de matar al que no es del pueblo de Dios? ¿Sabes? Esta pregunta es importante porque en la lección de esta semana vamos a descubrir por qué Dios permitió que Israel entre en batallas con otras naciones, batallas bélicas. Vamos a entender cuál fue la motivación para que Dios dijera a Israel que todo tendría que ser destruido, no dejar nada ni a nadie vivo. ¿Qué tipo de Dios de amor es ese? Bueno, esa pregunta va a ser respondida en esta semana. Así que vamos a nuestro desarrollo día por día. Vamos al día domingo de la lección. El título es El comandante de los ejércitos del Señor. Yo estoy seguro que en algún momento en tu vida llegó esa etapa donde todo estaba claro, donde el sueño que tenías ya estaba empezando a concretarse, casi para llegar tú al final de tu proyecto, al final de tu sueño, de tu anhelo. Algo pasa y se detiene todo. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios permite que las cosas en la vida se detengan cuando parece que todo está avanzando bien? ¿Sabes? Josué había cruzado el río, había visto el milagro, muchas cosas, había sido testigo del poder de Dios, pero justo antes de poder empezar a poder ganar terreno en la tierra prometida, justo antes de eso, aparece un hombre con quien Josué llega a tener una conversación. Pero quiero que respondamos en el día domingo una pregunta. ¿Por qué a veces, justo cuando estás por alcanzar algo que tanto has querido, por qué parece que Dios se interpone en tu camino? Vamos a leer la Biblia para entender esto. Josué capítulo número 5. Y voy a leer los versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Acá hay una escena que tiene varios detalles importantes que me gustaría empezar a remarcar. Primero, lo que vemos es una situación similar a la que pasó Moisés y a la que vivió en su momento también Jacob. ¿Por qué? Porque Moisés también tuvo un encuentro con Dios. Jacob también tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob, Moisés y en este caso Josué? Por ejemplo, en el caso de Jacob, Jacob en realidad peleó con el ángel y también negoció la bendición. En el caso de Moisés, Moisés objetó y Moisés dudó cuando Dios se le presentó, porque él creía que no era capaz de poder cumplir el plan que Dios tenía para Israel bajo el liderazgo de Moisés.
Pero qué interesante que Josué tiene una actitud completamente diferente. Josué no negocia, Josué no objeta, Josué no duda, Josué no pelea. Josué primero pregunta. ¿Cuál es la pregunta de Josué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Primera pregunta. Ahora, ¿por qué Josué hace esa pregunta? Porque quien estaba al frente, dice el texto que tenía su espada, pero su espada no estaba puesta en el lugar como en una situación de descanso. No, la espada estaba desenvainada. Entonces Josué queda en alerta porque sabía que el que estaba al frente no era de su nación. Por eso preguntó, ¿eres de los nuestros o eres del otro bando? Interesante que después de la pregunta, Josué obedece. ¿Por qué? Le dijo, póstrate. Una actitud de obediencia y una actitud de adoración. Es una actitud muy diferente a la de Moisés y a la de Jacob. Ahora, acá hay algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver justamente con algo que nosotros en la vida experimentamos. La pregunta de Josué, del versículo número 13, la parte final. Miren y analicemos juntos la pregunta. La pregunta es así: ¿eres tú de los nuestros o eres tú del otro bando? Y la respuesta desencaja completamente la historia. Desencaja completamente a Josué, porque le dice, no soy ni del otro bando ni de tu bando. Yo soy, dice el versículo número 15, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Qué interesante. Ese no que dice el príncipe de los ejércitos de Jehová no es un no evasivo. Ese es un no teológico. ¿Por qué teológico? Porque le está diciendo a Josué, Josué, no se trata de que yo sea de tu equipo o de que yo sea del otro equipo. Se trata de que tú seas de mi equipo. Qué interesante. Qué manera de ver algo que Josué hasta aquí no había visto. No quiero decir que Josué era autosuficiente o que él pensaba que iba a lidiar y a pelear con su ejército, con su estrategia. Pero lo que estamos viendo es lo siguiente, que antes que Josué conquistara Jericó, Dios tenía primero que conquistar a Josué. Y esto es algo que no podemos dejar de aplicar a nuestra vida. Digo esto por lo siguiente, porque muchas veces nosotros queremos que Dios se alinee a nuestros planes. Oramos para que Dios se alinee a nuestra voluntad, cuando en realidad debemos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué esta escena es importante? Y acá yo quiero dejar 3 enseñanzas. Primero, ¿por qué? Porque si bien es cierto, Josué era líder, era siervo también de Jehová. Era líder de toda una nación, pero era un siervo del dueño o del comandante de los ejércitos del Señor. Y eso es importante porque nosotros no debemos perder de vista quiénes somos y a quién servimos. Por eso Josué no dudó en doblegar sus rodillas, quitarse el calzado de los pies, porque él sabía que era tan solo un siervo de Jehová. En segundo lugar, cuando este comandante de los ejércitos del Señor se presenta ante Josué, también le quiere decir algo que es importante, que la victoria en la vida le pertenece a aquellos que se rinden ante Dios. Tú no vas a ser victorioso en la vida porque tengas dinero, porque tengas inteligencia, porque muchas veces el dinero te da todo, pero no te da paz, porque muchas veces la inteligencia te da la capacidad de desarrollar muchas cosas, pero a veces no necesariamente decidir correctamente. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros es muy común querer
que hacer de nuestros planes y manejarlos bajo nuestro control, cuando en realidad debemos en primer lugar recordar que nosotros estamos bajo el control de Dios. Y si estamos bajo el control de Dios, debemos permitir que nuestros planes, nuestras luchas, nuestras batallas internas, nuestras batallas personales, familiares, laborales o económicas, lo que fuere, deben estar también bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque la victoria le pertenece únicamente al que se rinde ante Dios. Qué lindo es saber de que Dios no se alinea a nuestras alianzas, a lo que queremos. Qué lindo es saber que Dios no es socio de un pacto. Él es el dueño del pacto. Y qué lindo es saber de que podemos contar con Dios en nuestras batallas, en nuestras luchas. Probablemente hoy estés teniendo una lucha en tu vida. En este día, primero, reconoce a Dios. Segundo, obedece a Dios. Tercero, ríndete ante Dios. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Vamos al día lunes de la lección. El título es Guerra en el cielo. ¿Sabes, querido amigo, querida amiga? Cuando miramos nosotros a nuestro alrededor, uno puede llegar a pensar de que Dios perdió el control de las cosas. Vemos violencia, injusticia, dolor, enfermedad. Vemos tantas cosas que parece que la vida entera es un campo de batalla. Pero ¿sabes? Hay algo mucho más profundo detrás de cada dolor que el ser humano siente. Detrás de tu historia hay algo más profundo. Detrás de tu enfermedad hay algo más profundo. Detrás de esa batalla que hoy tú estás lidiando, hay algo más profundo. Y Josué lo entendió. Y cuando entendemos la profundidad de la batalla, podemos empezar a mirar la vida de otra forma. Ahora, ¿por qué es importante comprender esto? ¿Por qué es importante entender que tu lucha no es el fin en sí misma, sino que hay algo por detrás mucho más grande? ¿Por qué es importante entenderlo? Lo vamos a ver ahora. Primero, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo número 12. Y allí nosotros vamos a leer el versículo 7. También vamos a leer los versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice así: Hubo entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este texto te dice muchas cosas. Primero, que hubo una batalla. Esta batalla no empezó en la tierra. Esta batalla empezó en el cielo. ¿Quiénes peleaban? Dice el texto, Miguel, es decir, Cristo, con sus ángeles, peleaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? Dice el texto bíblico, Diablo y Satanás. Esa guerra, tristemente, trajo mucho dolor. Ahora, ¿por qué hubo esta guerra? La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo número 14, dice lo siguiente cuando leemos versículo número 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué entonces ocurrió esta batalla? Porque hubo un ser creado que pensó que era creador.
y pensó que merecía adoración, que merecía un espacio así como Dios para ser adorado, reverenciado, cosa que no le pertenecía. Entonces, el orgullo, el deseo de poder, de querer ocupar el lugar de Dios, tristemente le llevó a perder la razón, a rebelarse contra Dios, y aquella batalla que empezó en el cielo se trasladó ¿a dónde? A la tierra. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que podamos darnos cuenta que hay una batalla muy profunda, que tal vez visiblemente hoy no lo veas, que físicamente no lo notes, pero que no notes físicamente la batalla no significa que esa batalla no exista. Porque en este mismo momento, allí donde tú estás, hay un ser que te ama y que quiere que tú aprendas su palabra, que quiere que tú guardes la palabra en el corazón, que la practiques, que tengas paz, que tengas gozo en tu vida, pero al mismo tiempo en este momento y en ese mismo lugar donde tú estás, hay alguien que desea para ti completamente lo contrario, que te desea la muerte, que te desea la angustia, que te desea el dolor, que te desea que vivas cuestionando lo que Dios ha permitido en tu vida. Porque mientras Dios quiere salvarte y lucha para que tú puedas salvarte, el diablo también lucha, pero no para salvarte, para que te pierdas. ¿Para qué? Para que rompas el pacto que un día tú hiciste con el Señor aquella vez cuando tú entregaste tu vida a Él mediante el bautismo. Satanás te busca para destruirte. Porque no puedes esperar algo diferente de parte de Satanás. Jamás va a querer el bien para ti. Él siempre va a querer el dolor, el sufrimiento. Vivimos una batalla, un conflicto espiritual que atraviesa toda la historia. ¿Sabes por qué es importante que tú puedas entender esto? Porque cuando tú comprendes la magnitud y aquella batalla que es más grande que cualquiera, incluso que tu dolor, que tu sufrimiento, tú puedes primero identificar quién es tu verdadero enemigo. Puede que alguien te haya decepcionado en la vida. Puede que alguien te haya hecho daño físico, emocional. Y aunque esa persona que te dañó, que te hirió, merece pagar sus consecuencias por tales actos, detrás de esa persona maquiavélica hubo alguien que instó para que esa persona actuara como tal. El conflicto para ti fue el dolor, la angustia, los problemas, la decepción, la tristeza, el odio. Pero detrás de esto está el diablo. Tu verdadero enemigo es Satanás. Cuando entiendes esto, entonces puedes aquí entender lo siguiente, que en esta batalla tú no estás solo, tú no estás sola. Qué lindo es saber que así como tú tienes tus propios desafíos en tu vida, tus propias batallas que enfrentar, yo también las tengo. Y otro que está mirando este video en otra ciudad, en otro país, también lo tiene. El que está a tu costado en este momento, si estás ahí con alguien, también lo tiene. Y cuando tú te das cuenta que cada ser humano lidia su propia batalla, pero qué lindo es saber que jamás nosotros quedamos solos. ¿Por qué? Porque hay alguien que realmente nos acompaña. Lo acompañó a Daniel. Cuando tú lees Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14, Dios estuvo con Daniel en los momentos más cruciales cuando Satanás intentó acabar con la vida de Daniel, con el hecho de que Daniel no entendiera las visiones, los sueños que estaba viendo. Pero además de que entender esto te ayuda a identificar quién es el verdadero enemigo, te ayuda a no sentirte solo porque Dios está contigo, sino que entender esto te ayuda a prepararte para la batalla final.
Porque esta batalla que empezó en el cielo y se trasladó a la tierra no acabó, no terminó. Sí, Satanás está derrotado, pero él sigue intentando y él sigue queriendo destruirnos porque él ya no tiene otro lugar a donde ir, él ya no tiene otro fin, ya no tiene otra salida. Él va a ser juzgado con el fuego eterno. Pero tristemente, él no quiere quemarse solo en el fuego eterno, por eso quiere que tú te quemes, quiere que yo me queme. ¿Cómo? Distrayéndonos con cosas del mundo, colocando prioridades que no son prioridades para nosotros, porque el diablo sabe cómo poder acabarte. Pero no olvides, ya estás entendiendo que hay un conflicto mucho más grande por detrás. Entonces, enfócate en lo que hay que enfocarse y prepárate para esa batalla final. Sigue luchando, sigue peleando, no te rindas. Porque esta batalla espiritual ya tiene un desenlace. Y el desenlace es la derrota de Satanás para siempre. Va a llegar su momento, pero hoy no es tiempo de que tú vivas derrotado, derrotada. No, no es tiempo. Hoy es tiempo de que permanezcas en Dios, de que perseveres hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, dice la palabra de Dios, ese será salvo. Así que ya hay un final feliz para ti o triste para ti. Tú decides de qué lado vas a estar. Vamos al día martes de la lección. El título es El Señor es un guerrero. Sabes, a veces nos cuesta imaginar a Dios como un guerrero. Sí, es más fácil imaginarlo como un padre, imaginarlo como un pastor de ovejas, como alguien que consuela tu vida, pero imaginarlo como un guerrero. Y es que, mira, en la vida la injusticia se vuelve real, la violencia es real, el sufrimiento de inocentes o la opresión que muchas veces prospera. Tú necesitas saber de que en todo lo que en el mundo pasa, Dios no es un Dios indiferente. Dios guerrea, pelea. ¿Sabes por qué es importante entender esto? Mira, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender qué significa que Jehová sea guerrero. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo número 2. Y allí, versículos 23 al 25, dice algo importante. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. El contexto es dolor, pero el problema es lo siguiente. La esclavitud no era solamente un tema político. La esclavitud era para Israel un tema teológico. Y tú dirás, pastor, ¿por qué un tema teológico? Por dos razones. Primero, porque al vivir tanto tiempo en esclavitud, tantas generaciones en esclavitud, el pueblo de Dios había perdido su identidad como pueblo de Dios. Segundo, además de ello, ellos estaban olvidando quién era Dios. Y tú te das cuenta de eso en toda la travesía del Éxodo, donde a cada momento que ellos podían querían volver a Egipto, que es curioso pero es real. Y una tercera razón, porque era un tema teológico, porque sirviendo en Egipto, ellos estaban empezando a adorar a otros dioses que no era el Dios verdadero. Y te das cuenta cuando levantan el becerro de oro. Entonces no era un tema político, la servidumbre, la esclavitud, era un tema teológico. Allí, en ese contexto, Jehová aparece como un guerrero. Y Jehová libera al pueblo, pero detrás de la liberación del pueblo hay algo más que tú tienes que saber.
Para eso vamos a ir al capítulo número 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres, como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí te das cuenta que el conflicto era teológico. Por eso Dios tenía que aparecer como un guerrero, porque la batalla no era contra Egipto, era contra los dioses egipcios. Por eso tú te das cuenta que cada plaga del Éxodo apuntaba a una deidad egipcia. Y esta última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, apuntaba a una deidad egipcia, donde ninguna de esas deidades, esas creencias egipcias, tuvieron suficiente fuerza, poder para poder liberarlos de las plagas. Por una simple razón. Porque esos dioses jamás existen. Porque esos dioses son mentiras disfrazadas por parte de Satanás, que hoy en día, aunque no creemos en dioses como tal, pero muchas veces nuestra vida está desenfocada en cualquier otra cosa y vivimos engañados pensando que Dios gobierna nuestra vida cuando en realidad Dios no la gobierna. Y en este contexto de salvación, de liberación, presta mucha atención a lo que dijo en este caso Moisés, el pueblo, y voy a leer aquí Éxodo capítulo número 15, versículo número 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Me gusta mucho este texto porque este texto responde justamente a lo que preguntó Moisés cuando le dijo a Dios: y si me preguntan en nombre de quién voy, ¿qué voy a decir? Y Jehová le dijo: diles que te envía yo soy. ¿Te das cuenta que el contexto era la guerra? ¿Te das cuenta que en el canto de Moisés y de María, después de cruzar el Mar Rojo, cantan que Jehová es un guerrero, que Jehová es su nombre, el yo soy? El yo soy es un guerrero. La pregunta es, ¿por qué pelea Jehová? Porque fue una guerra. Dejar a todos los egipcios en el camino, allí muertos en el Mar Rojo. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Sabes? Dios no pelea porque ame la guerra. Dios pelea porque no soporta la opresión. Y tristemente, el mundo, gran parte, quiere tener el control de las cosas. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir que las injusticias vayan más allá de lo que uno cree que se perdió el control de ello. Pero aquí hay un punto crucial. Cuando tú ves esto, que siempre hay un bando donde Dios libera, donde Dios muestra su gracia, y otro bando que oprime, la pregunta es: ¿en qué bando estás tú? Porque o estás del lado de Dios o estás del lado del diablo. Primero yo te pregunto, ¿de qué lado te gustaría estar? Esa es la primera pregunta. ¿De qué lado te gustaría estar? Yo sé que tú me vas a decir del lado de Dios. Yo no creo que tú quieras estar del lado del enemigo. Pero ahora yo te pregunto, ¿de qué lado tú crees que hoy estás? Y si tú me preguntas, pastor, ¿cómo puedo saber de qué lado estoy? Te hago 4 preguntas. Primero, ¿a quién eres leal? ¿A Dios? ¿O a ti? ¿O a Satanás? Segunda pregunta, ¿a quién obedeces? ¿A Dios
o simplemente no obedeces lo que Dios dice. Tómalo como si fuera del otro bando. Te pregunto, ¿qué fruto en tu vida estás reflejando? ¿Frutos del Espíritu, paz, amor, gozo, paciencia? ¿O frutos de la carne? Envidias, celos, borracheras, pleitos, odio, adulterio. Cuarta pregunta. ¿Consultas a Dios antes de tomar decisiones? ¿O consultas a Dios después que tomas malas decisiones? Entonces, analiza. Dios es un guerrero. Pero la pregunta es, ¿de qué lado de la batalla estás tú? ¿Del lado del guerrero o del derrotado? Vamos al día miércoles de la lección. El título es El Señor luchará por ustedes. Yo quiero ir aquí y leer primero Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Vamos a leer este texto. Dice la Biblia lo siguiente. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Al inicio de este video, yo planteé una pregunta. ¿Dios disfruta de la guerra? ¿Ese fue el plan de Dios? ¿Fue el propósito de Dios ideal de poder que el pueblo de Israel peleara, matara, asesinara, destruyera? Y la respuesta es no. Nunca fue el plan de Dios. Y te das cuenta que no es el plan de Dios cuando lees ese texto. Que frente a la batalla contra los egipcios, su salida, cuando llegan al Mar Rojo, cuando saben que los egipcios están a punto nuevamente de tomarlos para regresarlos y a ver qué les pasaba a los pobres hebreos allá nuevamente en Egipto, Jehová le dice a Moisés y Moisés dice: no teman, no teman, quédense quietos. Miren esa expresión. Esa expresión estad firmes significa quédense quietos. Es decir, no hagan nada. Y luego dice, y ved, mira, no hagas nada. Mira la salvación que Jehová os dará. Esa palabra salvación en hebreo es Yeshua, que es un sustantivo que significa salvador, victoria. ¿Qué está diciendo el texto bíblico, hermanos? Que el rescate no es por fuerza humana, que la liberación no es por fuerza humana, es por fuerza de Dios. Dios se encarga de liberar a su pueblo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Sin que Israel tuviera que actuar contra los egipcios. Dios actuó solo. Es decir, el plan de Dios en la guerra nunca fue que Israel peleara mano a mano. El ideal de Dios es que Israel vea, que se queden quietos de la salvación que Dios podía darles a ellos más adelante en toda la travesía hacia Canaán. Y tú dirás, pastor, ¿pero por qué entonces no funcionó? Ahí está el problema. Pero primero tienes que estar seguro de lo que la palabra de Dios dice. Déjame ponerte otro ejemplo. Jericó. ¿Cómo cayó Jericó? ¿Con una estrategia militar de Josué? Lanzando bombas que no existían en ese tiempo como tal. ¿Pero qué? ¿Hubo una estrategia militar perfecta de Josué para que Jericó cayera? No. Fue Dios quien derrumbó y ellos actuaron por fe gritando. Gedeón con 300 hombres. ¿Cómo fueron derrotados aquel pueblo con los que Gedeón estaba peleando? ¿No fue trabajo de Dios directamente? ¿Cómo es que destruye, por ejemplo, a los amalecitas? ¿No fue acaso Dios y Moisés levantando sus brazos? Porque siempre fue el plan de Dios ese.
Nunca fue el plan de Dios las guerras, asesinatos, muertes. ¿Y por qué entonces hubo eso en esa etapa del Éxodo? Porque hubo un evento, hermanos, que cambió completamente la historia de Israel. Y es lo que enseña, no lo voy a leer, pero tú puedes leerlo más adelante, Números capítulo 13 y Números capítulo 14. ¿Qué ocurre en Números capítulo 13? Antes de que Israel vagara 40 años, Moisés envía 12 espías. Y de los 12, uno era Josué. Pero cuando los espías vuelven, vienen derrotados sin haber peleado la batalla. Vienen desalentados, desanimados y diciendo, no se puede. Y el pueblo diciendo, no se puede. Pero ¿cómo no se va a poder si quien iba a pelear era Dios? El problema fue que ellos creyeron de que ellos tenían que hacer algo para pelear, cuando en realidad la participación del pueblo era solamente la fe. Pero tristemente esta situación cambió completamente, radicalmente, el hecho de que ahora Israel tenía que empezar a pelear. ¿Por qué? Porque su pecado, su falta de fe, los llevó a vagar 40 años en el desierto, imagínate. Ahora, ¿fue decisión de Dios? No, fueron decisiones que ellos tomaron. Y Dios simplemente, como un Dios que nos ama y respeta nuestras decisiones, permitió que Israel empezara a conocer a Dios en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte. Algo que Dios no quería, pero que tristemente tuvo que pasar. Porque Israel rechazó entrar por fe a Canaán y decidió hacerlo por batallas. Lo que Dios quiso fue, quédense quietos, miren lo que yo voy a hacer. Porque esto que yo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en Canaán y lo quiere hacer en tu vida. Estamos llegando casi al final. Vamos al día jueves de la lección. El título es La segunda mejor opción. Aquí vamos a comparar dos textos bíblicos, dos historias. La primera está en Éxodo 17, versículos 7 al 13. ¿Qué ocurre en esta historia? Bueno, primero Israel cruza el mar y se dan cuenta que no había agua. Y comenzaron a dudar del poder de Dios. Por eso le llamaron a aquel lugar Meribá. ¿Por qué? Porque tristemente ellos creyeron de que Dios no estaba entre el pueblo. Qué triste, ¿verdad? Habían visto un milagro tan grande como abrir un mar. Habían visto las plagas que no les afectó. Y no fue suficiente. Incredulidad y duda. Esa fue la primera experiencia. Viene la batalla contra los amalecitas a partir del versículo 8. ¿Y cómo se venció en esa batalla? No fue con la incredulidad de ellos, no fue con la duda de ellos. ¿Sabes cómo se venció esa batalla? Moisés levantando los brazos en alto, y mientras Moisés levantaba los brazos, el pueblo derrotaba. Y cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo era derrotado. Dios hizo aquella experiencia pedagógica para que creyeran que el poder venía de él. Ahora, en Josué, capítulo 6, versículo 15 en adelante, hay algo que ocurre que también llama la atención cuando el pueblo tenía que gritar solo para que las murallas se cayeran. Definitivamente, aquí te das cuenta de que Israel no duda, no es incrédulo, es verdad, obedece radicalmente, pero que en realidad no vencieron por la experiencia militar que ellos tenían, vencieron por la presencia de Dios. Ellos eran sostenidos por la fe. Y cuán importante, mi querido amigo, querida amiga, es que tú aprendas a avanzar cada día siendo sostenida por la fe. Yo he dicho esto muchas veces. Hay gente que me pregunta y me dice, pastor, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Lee tu Biblia. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Lee la Biblia, vas a aumentar la fe, vas a caminar por fe, vas a ser sostenido por la fe. Ahora, qué interesante, porque acá hay un punto que no quiero pasar por alto y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo número 20,
versículos 17 y 18. Aquí se dan las leyes de guerra. Las leyes de la guerra no se dan cuando Israel sale de Egipto. Las leyes de la guerra se dan cuando Israel está a punto de entrar en Canaán, casi a los finales de los 40 años. Ahora, qué interesante es lo que dice Deuteronomio capítulo 20. Dice dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, cuando tú estés a punto de batallar, de guerrear para sitiar y destruir un lugar, primero, dice el versículo número 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirle, le propondrás la paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributado y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, pues emprenderá guerra. Pero hay una opción. Paz, si no, guerra. Hay una opción. Pero mira lo que dice el versículo número 17 o 16. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, Fereceo, Jebeo, Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahora puede ser muy fuerte esta lectura, pero si has entendido el conflicto que hay detrás de todo, si has comprendido que no es el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios las guerras, te das cuenta que la destrucción completa no era un acto de crueldad, sino al contrario, era un acto de preservación moral y de fe. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Dios no quería que Israel se contaminara con prácticas paganas que podría llevarlos a la destrucción. Por eso, tristemente, el pecado tenía que ser destruido. El problema es que mucha gente abraza el pecado, no suelta el pecado, y Dios, al querer destruir el pecado, el ser humano también es destruido porque no deja su pecado. Así va a ser al final del tiempo. No es que Dios no quiera salvarte, es que tú quieres abandonar tu pecado, es que no quieres arrepentirte, es que no quieres aceptar el perdón de Dios. Esto es exactamente igual. No es que Dios gozaba del dolor, del sufrimiento, sino que Dios no quería que Israel se contaminara con prácticas paganas. Tristemente, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, vas a darte cuenta que Israel en muchas guerras no hizo caso y preservó lo que no debía. ¿Y cuál fue su resultado? Cautiverio, cautiverio, cautiverio. ¿Por qué? Porque por algo Dios dice las cosas. Porque nos ama, porque quiere nuestra felicidad, porque quiere nuestra paz. Pero si nosotros no vemos el conflicto que hay detrás como el conflicto principal de lo que hoy nosotros enfrentamos, vamos a vivir limitadamente en esta tierra, en esta vida, queriendo hacer cosas, queriendo soñar solo en el hoy, solo en el hoy, solo en el hoy, y no preparándonos para la batalla final. Hoy la lección de esta semana no tiene que ver con cómo tú vas a poder enseñar esto el sábado. No, tiene que ver principalmente de llevarte la decisión de prepararte para la batalla final. Porque ya entiendes cuál es el conflicto, porque ya entiendes de qué se trata la guerra, pero porque al mismo tiempo entiendes que Jehová es un guerrero, que en Jehová está la victoria, que hoy tú puedes dar pasos de fe y dejar que Dios actúe en tu vida, pero que todo eso te prepare no para que te pierdas al final, sino para que vivas por la eternidad con la promesa de que Dios va a derrotar a Satanás. Por eso esta semana deseo de todo corazón que el Espíritu Santo pueda guiar tu vida, que puedas abrirle tu corazón a Él todos los días y dejar que el Espíritu Santo coloque su fruto en tu vida. Y por sobre todas las cosas, persevera. La vida no es fácil, hay mucho conflicto, hay mucha batalla en tu corazón, en tu mente, en tu hogar, en tu trabajo. Pero recuerda, Dios es experto en vencer. Y si Dios está contigo hoy,
no hay por qué tener miedo a nada. De todo corazón, que Dios te bendiga esta semana. Espero que este estudio haya respondido alguna de tus preguntas. Puedes dejar tus comentarios en este video y antes que te vayas, si te gustó el video, dale un me gusta, dale un like, así, una manito, porque esa acción que te toma un segundo va a permitir que lleguemos esta semana a personas que hasta aquí no hemos llegado, pero que también necesitan de la palabra de Dios. Haz esa acción misionera digital ahora y que el Señor te bendiga. Está el grupo de WhatsApp en el primer comentario si te quieres unir. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.